Estimada asistencia, soy la doctora Marla Rosa, vengo de la Universidad Europea de Madrid, en España, donde trabajo como investigadora principal del grupo de investigación Más Microbiota. Aquí les dejo nuestra página web por si quieren saber algo más sobre nosotros y hoy he venido a hablarles sobre el efecto de la suplementación con cacao en atletas, adaptación, rendimiento y microbiota intestinal. En primer lugar, hablaremos un poco sobre el cacao. Según la mitología, cuando el dios Quetzalcóatl vino a la tierra a transmitir su sabiduría, trajo como regalo para los hombres una planta. Esa planta era la planta del cacao, a partir de la cual se preparaba el chocolate y cuyo uso estaba únicamente destinado al emperador, nobles y guerreros. Además, las semillas del cacao servían como moneda de cambio, de manera que, por ejemplo, 3 semillas de cacao podían intercambiarse por un huevo de pavo, por un aguacate o, por ejemplo, pescado en hojas de maíz. Posteriormente, su uso se extendió por toda la población y por todo el mundo. Ya en el siglo XIX, el famoso naturalista Alexander von Humboldt comentó: en ninguna otra parte de la naturaleza ha concentrado tantos nutrientes valiosos en un espacio tan pequeño como en la semilla del cacao. Y es que el cacao es un alimento muy complejo, contando con más de 300 componentes distintos. En cuanto a su contenido nutricional, contiene principalmente proteínas, hidratos de carbono, de los que una pequeña parte son azúcares simples, y grasas, siendo el 60% de grasa saturada, donde predominan el ácido esteárico y palmítico, y un 40% de grasas mono y poliinsaturadas, donde predomina el ácido oleico. Además, es una buena fuente de proteínas y de fibra, tanto soluble como insoluble, ya que contiene más de 30 gramos por cada 100 gramos de producto. El cacao además contiene importantes minerales como es el potasio, el magnesio y el fósforo. Además de sus componentes nutricionales, el cacao contiene numerosos compuestos bioactivos, como son los polifenoles, siendo estos mayoritariamente flavonoides. Además, también contiene otros compuestos bioactivos como son las metilxantinas, en concreto la teobromina y la cafeína. Es a estos compuestos bioactivos a los que se les atribuye la mayoría de efectos beneficiosos que tiene en la salud el consumo de cacao, por lo que es muy importante hacer una buena caracterización de estos compuestos en los cacaos que se utilizan en los estudios para posteriormente poder establecer los efectos en la salud observados, qué molécula o conjunto de moléculas son responsables de ellas. El cacao natural se obtiene por un proceso de fermentación, descascarillado, torrefacción y desgrasado, y estos procesos en principio parecen no afectar mucho a los niveles de compuestos bioactivos, aunque sí influyen los factores agrícolas del cultivo y también el genotipo utilizado del cacao. En un estudio llevado a cabo por Frevianto, en el que se estudiaron 26 genotipos distintos de cacao, se observó que además de que los genotipos tenían características distintas en sabor, olor, color, sus componentes bioactivos, como la teobromina, la cafeína, las epicatequinas o las protocianidinas, eran elementos diferenciadores de los genotipos del cacao. Además, el cacao natural suele sufrir posteriormente un proceso de alcalinización, durante el cual se añaden correctores de la acidez, como son el carbonato potásico, el carbonato sódico o el hidróxido sódico, bajo condiciones de alta temperatura y o presión. Este proceso produce en el cacao cambios en su solubilidad, haciéndolo más soluble, y también le da un color más oscuro, un sabor más suave, pero también ocasiona una pérdida
del contenido en flavonoides, que puede llegar a alcanzar el 60% de su contenido. Por tanto, en principio, los estudios que son llevados a cabo con cacao natural puede ser que se estén llevando a cabo con un mayor contenido en compuestos bioactivos. De ahí la importancia de caracterizar el cacao cuando vamos a realizar un estudio con él, ya que si no difícilmente podremos establecer los factores responsables de los efectos observados. Otro factor que deberíamos tener en cuenta a la hora de caracterizar un cacao para su estudio es tener en cuenta el grado de polimerización de las procianidinas del cacao. El cacao contiene mayoritariamente dentro de los polifenoles flavonoides y dentro de estos los flavonoles son los más abundantes, en concreto la epicatequina y catequina, que forman compuestos multiméricos denominados procianidinas, que pueden estar formados por dos unidades de epicatequina siendo dímeros, hasta, como por ejemplo la procianidina B2, hasta decámeros. Pues bien, es este grado de polimerización de las procianidinas es muy importante debido a que de él depende el grado de absorción de estos compuestos y, por tanto, el efecto biológico que ocasionan en el organismo. Y esto es así debido a que el efecto biológico de un compuesto depende de su biodisponibilidad, es decir, del grado de absorción y de su distribución por el organismo. Cuando ingerimos cacao, el pH del estómago no parece afectar considerablemente a las procianidinas, aunque puede ocurrir cierto grado de hidrólisis. Una vez que éstas han alcanzado el intestino delgado, tanto los monómeros como los dímeros son absorbidos a nivel intestinal, por lo que pasan al torrente sanguíneo, pudiendo alcanzar posibles órganos diana. Aquellas procianidinas cuyo índice de polimerización se encuentra por encima de 3 no se absorben, por lo que llegan al colon. En el colon, los polímeros dan lugar a unidades monoméricas como la epicatequina, principalmente epicatequina, y es la microbiota intestinal la que metaboliza esta epicatequina, dando lugar a ácidos fenólicos simples como es el T4-hidroxifenilacético, el 3-hidroxifenilvalérico o hidroxifenilpropiónicos y otros derivados conjugados, principalmente sulfatados y glucuronidados. Estos ácidos fenólicos simples, una vez que son sintetizados por la microbiota a partir de las procianidinas del cacao, pasan a la circulación sistémica, ya que son altamente absorbibles y alcanzan órganos diana donde pueden ejercer su efecto. Así, el primer objetivo de nuestro estudio fue caracterizar el cacao con el que íbamos a trabajar. En colaboración con el grupo de investigación de la doctora Nuria Rocha Guzmán del Instituto Tecnológico de Durango, realizamos un análisis del cacao por UPLC masas-masas. Así vimos que el flavonol predominante en nuestro cacao era el dímero procianidina B2, que llegaba a representar casi el 80% de todo el contenido de flavonoides que encontramos en este cacao. Además, pudimos determinar el grado de polimerización de los flavonoides del cacao, obteniendo que el cacao de nuestro estudio tenía un grado de polimerización de 2,4.
Nuestro diseño experimental consistió en trabajar con atletas amateurs de resistencia que dividimos en dos grupos. Un grupo cacao al que suplementamos durante 10 semanas con 5 gramos de cacao al día, con lo que le proporcionamos una dosis de aproximadamente 420 miligramos de flavonoides diarios, y un grupo placebo que recibió 5 gramos de maltodextrina al día. La suplementación se llevó a cabo durante 10 semanas y durante este tiempo los participantes realizaron un protocolo de entrenamiento que fue igual para los dos grupos. Inicialmente recogimos los datos sociodemográficos de los participantes y les realizamos unos cuestionarios sobre sus hábitos alimenticios y obtuvimos muestras de sangre y heces basales. También realizamos un estudio de su composición corporal por absorciometría de rayos X de energía dual o DEXA. Tras lo cual, los sujetos realizaban en el laboratorio una prueba de esfuerzo en el que medimos los volúmenes de consumo de oxígeno y un test de carrera de 1 kilómetro para poder valorar con ambas pruebas el rendimiento físico. Cuando los atletas habían terminado esta prueba, volvimos a recoger una muestra de sangre y heces, ¿vale? Lo que llamamos el intervalo T2, y tras recoger estas muestras dimos a los sujetos sus suplementos para que lo mantuvieran durante 10 semanas, y a las 10 semanas volvimos a realizar otra vez todo este protocolo. Este diseño experimental pues nos permite así observar el efecto de la suplementación crónica del cacao en determinados parámetros crónicos, pero también ver el efecto de la suplementación crónica en agudo en el ejercicio. Cuando estudiamos el efecto de la ingesta crónica del cacao en el rendimiento deportivo, lo que observamos es, como se muestra en la tabla, es que tras 10 semanas en las que ambos grupos realizaron el mismo entrenamiento físico, se produjo una mejora del rendimiento deportivo en todos los parámetros medidos, ¿vale? Tanto en el grupo del cacao, donde todos los cambios eran significativos, como en el grupo placebo, ¿vale? Tanto los consumos de oxígeno máximo absolutos como relativos, como la velocidad máxima aeróbica y los umbrales ventilatorios aeróbico y anaeróbico aumentaron tras las 10 semanas de entrenamiento, mientras que disminuyó el tiempo que ambos grupos necesitaban para cubrir la distancia de 1 kilómetro. Esta mejora en el rendimiento deportivo fue igual para ambos grupos, no existiendo diferencias entre el grupo suplementado con cacao y el grupo suplementado con maltodextrina, por lo que concluimos que no había un efecto del cacao en el rendimiento físico. En cuanto al efecto de la ingesta del cacao sobre la composición corporal medida mediante absorciometría de energía dual, lo que vimos es que con el tiempo se produjo una reducción significativa en la cantidad de la grasa visceral, en la grasa del tronco y en el porcentaje de grasa corporal total, únicamente en el grupo que estaba suplementado con cacao, mientras que en el grupo placebo no observamos estos cambios, aunque sí que es cierto que estas diferencias no llegaron a ser significativas entre grupos.
Cabe resaltar que la cantidad de grasa corporal que tenían estos sujetos, estos atletas, era ya muy baja de por sí, ya que, por ejemplo, la medida de grasa visceral en hombres sanos la media es generalmente más del doble y se encuentra en torno a unos 570 centímetros cúbicos de grasa, por lo que los valores de nuestros participantes, que estaba en torno a 250-280, pues eran valores muy bajos, por lo que no descartamos que el cacao que hemos utilizado en este estudio pueda tener unos efectos mayores en los parámetros de grasa corporal en otros grupos poblacionales, como por ejemplo individuos con sobrepeso. El hecho de que los atletas hubieran disminuido su grasa corporal, pero que esto no les hubiera supuesto una ventaja a la hora de alcanzar un mayor rendimiento deportivo, pues nos llevó a explorar el efecto del cacao en la biogénesis mitocondrial como mecanismo adaptativo a la realización de ejercicio, ya que está implicado en el rendimiento deportivo. Es decir, ¿por qué si nuestros atletas tenían una menor grasa corporal, ¿vale?, no había diferencias en su rendimiento deportivo? Y pues esta biogénesis mitocondrial la estudiamos en la sangre de los deportistas, y lo que observamos es que tras las 10 semanas de entrenamiento en el grupo placebo se produjo un aumento del número de copias de ADN mitocondrial, probablemente debido pues a esa adaptación que ocurre durante el ejercicio durante las 10 semanas de entrenamiento que habían realizado estos sujetos. Sin embargo, en el grupo suplementado con cacao no solo no observamos un aumento, sino que esta biogénesis mitocondrial disminuyó. Entre las distintas señales bioquímicas que inducen la biogénesis mitocondrial se encuentra el estrés oxidativo. Dado que es conocido que los flavonoides del cacao inhiben la producción de especies reactivas del oxígeno, pues pensamos que teníamos que medir, ¿no?, el incremento también del estrés oxidativo para ver si este había sido una vía de inhibición de esta biogénesis mitocondrial. Aquí les muestro los resultados que hemos obtenido en cuanto al incremento en el estrés oxidativo lipídico, aunque ahora mismo estamos evaluando otros niveles en otras moléculas, ¿vale? Y lo que obtuvimos es que tras las 10 semanas de suplementación, aquellos individuos que estaban suplementados con cacao tenían un menor incremento del estrés oxidativo y por lo tanto podría haber una inhibición de la ruta señalizadora de la biogénesis mitocondrial. Otro factor que podíamos tener en cuenta es la microbiota intestinal, ya que esta puede influir en las adaptaciones del ejercicio, en el metabolismo energético, regular el estado redox y mejorar el rendimiento por su capacidad fermentativa. Dado que estudios previos han reportado un efecto del cacao en la microbiota intestinal, pues realizamos un estudio mediante técnicas de secuenciación masiva del gen que codifica para la subunidad 16S ribosomal, y lo que obtuvimos es que la ingesta de cacao rico en procianidina B2, como habíamos dicho, y con un grado de polimerización de 2,4 durante 10 semanas, no producía efectos en la microbiota intestinal. Si observamos, esta es el cladograma
del estudio de la microbiota a nivel de género del grupo placebo, donde no se observa ningún cambio, pero tampoco observamos cambios en el grupo cacao. Entonces nos planteamos si realmente habían llegado metabolitos del cacao o componentes del cacao al colon para producir estas modificaciones. ¿A qué se había debido a que no hubiera habido estos cambios que esperábamos en la microbiota intestinal? Así, igualmente en colaboración con la doctora Nuria Rocha Guzmán, pues hicimos un análisis por UPLC masas de las heces para estudiar todos los metabolitos derivados de los flavonoides que se pudieran encontrar en ellas. De más de 30 metabolitos derivados del cacao que analizamos en heces, solo observamos diferencias significativas en el metabolito picatequina 3 glucurónico, que era significativamente más abundante en el grupo cacao que en el grupo placebo. Esto es indicativo de que nuestros participantes estaban ingiriendo el cacao, pero no sabemos si no hay diferencias debido a que solamente una cantidad muy pequeña de flavonoides alcanzaron el colon o por el enmascaramiento de una dieta no controlada, ya que aunque estudiamos cuáles eran los hábitos alimenticios de estos deportistas, ¿vale? Durante las 10 semanas no restringimos los alimentos que tienen un alto contenido en polifenoles. Así como conclusiones principales de este estudio, pues podemos decir que la suplementación con 5 gramos de cacao que proporcionan 420 miligramos de flavonoides al día con un grado de polimerización de 2,4 durante 10 semanas de entrenamiento a los atletas disminuye la grasa corporal, tanto la grasa visceral como la grasa corporal total, lo que creemos que es algo muy importante, puesto que la grasa visceral es un marcador de enfermedad cardiovascular, que no tiene ningún efecto en el rendimiento deportivo, pero sin embargo produce inhibición de la biogénesis mitocondrial, probablemente mediante la inhibición de especies reactivas. Si bien es cierto que esta inhibición de la biogénesis que hemos observado no ha tenido un efecto sobre el rendimiento deportivo, y que la microbiota intestinal, que pensábamos que podía ser uno de los factores que estaba implicados en el metabolismo y en ese cambio observado en la composición corporal, no fue afectada por la ingesta del cacao. Por último, quiero dar las gracias a todos los miembros de mi equipo de investigación en la Universidad Europea de Madrid, por supuesto al grupo de alimentos funcionales y nutracéuticos del Instituto Tecnológico de Durango, sin su apoyo este proyecto no podría haber sido llevado a cabo, y finalmente pues al Ministerio de Economía y Competitividad de España, que ha financiado la realización del proyecto. Gracias.